Valeria nunca imaginó que el día más importante de su vida, aquel donde vestía de blanco inmaculado frente al altar de la iglesia del pueblo, se sentiría en realidad como el inicio de su propia condena a una soledad eterna. Mientras caminaba hacia Pablo, el hombre más poderoso de la región, no veía amor en sus ojos oscuros, sino la mirada calculadora de quien adquiere una propiedad costosa, una simple transacción para asegurar un apellido, sin saber que esa frialdad pronto se convertiría en un incendio de celos que arrasaría con todo. El pueblo murmuraba que ella había tenido suerte, pero nadie sabía que esa noche, bajo las sábanas de seda, Valeria descubriría que la indiferencia de un marido duele más que cualquier golpe. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El retumbar de las campanas de la iglesia de San José resonaba en todo el valle, anunciando lo que todos consideraban la boda del año, o tal vez, la boda del siglo en aquella pequeña localidad rural donde todos se conocían y donde los secretos no duraban mucho tiempo guardados. Aunque lo que estaba a punto de suceder dentro de la mansión de los Montenegro sería un secreto a voces que tardaría en explotar. Pablo Montenegro, un hombre de 38 años, de espaldas anchas curtidas por el trabajo en el campo aunque siempre dirigía desde su caballo, esperaba en el altar con una postura rígida, casi militar. No estaba nervioso, los hombres como Pablo no se ponían nerviosos por un trámite burocrático, porque así era como él veía aquel sacramento, un contrato firmado ante Dios para obtener lo único que su inmensa fortuna no podía comprarle en una tienda, un heredero de su propia sangre. Él miraba hacia la puerta de la iglesia no con ansiedad de amante, sino con la impaciencia de un patrón que quiere que la jornada comience. Y entonces entró ella. Valeria. 23 años de pura inocencia y belleza natural, una chica que había crecido ayudando a su padre en la panadería, con las manos siempre oliendo vainilla y harina, y con una sonrisa que podía iluminar la noche más oscura, aunque ese día su sonrisa estaba apagada. Llevaba un vestido que había pertenecido a la abuela de Pablo, un requisito que él había impuesto para mantener la tradición, aunque a ella le quedaba un poco grande en los hombros, haciéndola ver aún más frágil. Valeria caminaba despacio del brazo de su padre, un hombre humilde que tenía los ojos llenos de lágrimas, no de alegría, sino de una resignación dolorosa, pues sabía que estaba entregando a su pequeña niña a un hombre que tenía el corazón hecho de piedra y la voluntad de acero. Al llegar al altar, Pablo ni siquiera le sonrió, simplemente extendió su mano grande y áspera para tomarla de ella, y el contacto fue eléctrico pero frío. ¿Estás lista?, susurró él, no como una pregunta cariñosa, sino como quien verifica que una herramienta está lista para ser usada. Sí, Pablo, respondió ella con un hilo de voz, bajando la mirada. La ceremonia fue larga y pesada, el cura hablaba de amor, de respeto mutuo y de compañerismo, palabras que rebotaban contra la coraza de Pablo sin hacerle ni cosquillas, mientras que a Valeria se le clavaban en el pecho como dagas, porque ella, en su corazón joven y lleno de esperanzas, había soñado alguna vez con que Pablo, el hombre que la había elegido entre todas las mujeres del pueblo, tal vez sintiera algo, aunque fuera un poquito de cariño por ella. Pero la realidad la golpeó tan pronto como salieron de la iglesia. No hubo fiesta grande, Pablo dijo que era un gasto innecesario y vulgar. Solo una comida íntima en la hacienda con los familiares más cercanos y los socios de negocios. Ya en la fiesta, Valeria intentaba ser la esposa perfecta, servía el vino, sonreía a los invitados, pero Pablo la ignoraba olímpicamente, dedicándose a hablar de ganados, de la cosecha de café y de los precios de exportación con sus amigos. Fue en ese momento, entre el murmullo de las copas y las risas forzadas, que Valeria sintió por primera vez el peso de su soledad. Sin embargo, la verdadera prueba, el verdadero comienzo de su calvario y de la extraña pasión que se desataría, llegó esa noche. La noche de bodas. La habitación principal de la hacienda era enorme, con una cama de madera maciza que parecía un trono antiguo. Valeria estaba sentada en el borde, ya con su camisón de encaje blanco, temblando no de frío, sino de una mezcla de miedo y expectación. Se había soltado el pelo, que caía como una cascada negra sobre su espalda. Cuando Pablo entró, traía ese olor a tabaco y cuero que a ella, muy en el fondo, le resultaba varonil y atrayente, pero su rostro seguía serio. Él cerró la puerta con llave, un sonido metálico que hizo saltar el corazón de Valeria. Se quitó el saco y desabrochó los primeros botones de su camisa, dejando ver su pecho velludo, y se acercó a ella sin preámbulos románticos. Se paró frente a ella, imponiendo su altura, y la miró por primera vez con algo diferente a la indiferencia. Había deseo, sí, un deseo crudo y posesivo, pero no había ternura. Valeria, dijo con su voz grave,
haciendo que ella levantara la vista. Eres mi esposa ahora. ¿Sabes para qué nos casamos? ¿Sabes lo que se espera de ti y de mí? Lo sé, Pablo, dijo ella, intentando ser valiente, poniéndose de pie para quedar un poco más cerca de él. Ella levantó una mano tímida y la posó sobre el pecho de él, sintiendo los latidos fuertes de su corazón. ¿No vas a besarme como en las novelas?, preguntó ella, con un atrevimiento que sorprendió a Pablo. Él soltó una risa corta, seca. La vida no es una novela, muchacha. Pero si quieres besos. Pablo no terminó la frase, la agarró por la cintura con una fuerza que le quitó el aliento a Valeria y la pegó a su cuerpo. El contacto fue un choque térmico. Valeria sintió el cuerpo duro y caliente de su esposo, y a pesar de la brusquedad, una corriente de calor recorrió su propio vientre. Él bajó la cabeza y la besó, pero no fue un beso dulce. Fue un beso exigente, hambriento, donde su lengua invadió la boca de ella marcando territorio, reclamando lo que el papel decía que era suyo. Valeria, que nunca había sido besada de esa manera, sintió que las rodillas le fallaban. Aferrándose a los hombros de él, respondió al beso con torpeza pero con una entrega total, abriendo sus labios, dejando escapar un pequeño gemido que pareció encender una mecha en Pablo. Él la levantó en brazos como si no pesara nada y la depositó en la cama. Esa noche, Pablo fue un hombre de instintos. No hubo palabras de amor, no hubo te quiero, pero hubo una intensidad física abrumadora. Él le quitó el camisón con manos impacientes, recorriendo su piel suave con sus manos callosas, lo que provocaba en Valeria escalofríos de placer mezclados con la tristeza de saberse solo un objeto de deseo. Eres hermosa, eso no te lo puedo negar, murmuró él roncamente contra su cuello, mordisqueando la piel sensible debajo de su oreja, haciendo que Valeria arqueara la espalda. Dime que soy tuya, Pablo, dime algo bonito, por favor, suplicó ella entre jadeos, mientras él besaba su pecho con avidez. Pero Pablo callaba sus súplicas con más besos, con caricias que, aunque expertas y destinadas a darle placer para facilitar su propio fin, carecían de la conexión del alma que ella anhelaba. Él se movía sobre ella con ritmo constante, viril, poderoso, y Valeria, traicionada por su propio cuerpo joven, respondía arqueándose, gimiendo su nombre, clavando sus uñas en la espalda de él, encontrando en ese acto físico un consuelo momentáneo, una ilusión de unión. Cuando todo terminó, Pablo se dejó caer a su lado, respirando pesadamente. Valeria se acurrucó buscando su calor, esperando ese momento de intimidad posterior, ese abrazo que dice gracias o descansa. Pero Pablo se levantó a los 5 minutos, se puso una bata y se fue al balcón a fumar. Valeria se quedó sola en la cama inmensa, con las sábanas revueltas y el olor del impregnado en su piel, llorando en silencio mientras la luna iluminaba su desnudez solitaria. Así comenzaron los días, o más bien, la rutina. Pablo salía al amanecer a supervisar las tierras y regresaba al anochecer, cansado y a veces de mal humor. Valeria intentaba por todos los medios agradarle. Aprendió a cocinar sus platos favoritos, mantuvo la casa impecable, se vestía con los vestidos que a él le gustaban, siempre resaltando su figura para ver si lograba captar su atención más allá del dormitorio. Porque en el dormitorio, la historia se repetía. Pablo la buscaba casi todas las noches, con esa misma pasión voraz y muda. A veces, en la oscuridad, él parecía más vulnerable, sus caricias se volvían un poco más lentas, sus besos más profundos, y él le susurraba al oído cosas sucias, cosas que hacían que Valeria se ruborizara en la oscuridad pero que encendían su deseo. Me vuelve loco como te mueves, mujer, le decía él con voz ronca, apretando sus caderas. ¿Te gusto, Pablo?, preguntaba ella, esperanzada. Me sirves muy bien, respondía él, destruyendo la magia con 3 palabras crueles, volviendo a poner la barrera entre los dos. Valeria se tragaba las lágrimas y seguía cumpliendo con su deber de esposa, rezando cada noche para quedar embarazada, creyendo que un hijo sería la llave para abrir el corazón blindado de su esposo. Pasaron 3 meses y el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Pablo estaba obsesionado con el heredero que no llegaba. Una mañana, durante el desayuno, mientras Valeria le servía café, Pablo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. ¿Qué pasa contigo, Valeria? ¿Acaso estás defectuosa?, gritó él, mirándola con frustración. Valeria sintió que el mundo se le venía encima. No es culpa mía, Pablo. Dios decidirá cuándo. Dios no tiene nada que ver aquí, interrumpió él levantándose. Necesito un hijo, necesito asegurar las tierras. Si tú no puedes dármelo, entonces este matrimonio es una farsa completa. Valeria se echó a llorar, corriendo a su habitación. Ese día, algo se rompió dentro de ella.
Decidió que no iba a seguir siendo la muñeca sumisa. Se secó las lágrimas, se miró al espejo y se prometió a sí misma que no dejaría que él la pisoteara más. Si él quería frialdad, ella también podría ser fría. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado, algo que sacudiría los cimientos de la arrogancia de Pablo. Unas semanas después, una epidemia extraña comenzó a afectar a los caballos de paso fino, el orgullo de la hacienda Montenegro. Pablo estaba desesperado, su veterinario de confianza se había jubilado y necesitaba a alguien urgente. Fue entonces cuando llegó él. Diego. Diego era un veterinario joven, de unos 30 años, que venía de la capital. No tenía la riqueza de Pablo, ni sus tierras, pero tenía algo que a Pablo le faltaba, una luz en los ojos, una sonrisa fácil y una amabilidad que desarmaba a cualquiera. Llegó en su camioneta vieja pero bien cuidada, con su maletín médico y una actitud relajada. Pablo lo recibió en los establos, con desconfianza. Me han dicho que eres bueno, dijo Pablo sin darle la mano. Espero que sea verdad, porque estos caballos valen más que tu vida. Haré lo mejor que pueda, señor Montenegro, respondió Diego con calma, sin dejarse intimidar por el tono agresivo de Pablo. Mientras revisaban los caballos, Valeria apareció por el camino de piedra. Llevaba un vestido ligero de flores y un sombrero para protegerse del sol. Iba a traerle limonada a su esposo, un último intento de paz. Cuando Diego la vio, se quedó paralizado. Valeria se acercó y, al ver al extraño, se detuvo. Diego se quitó el sombrero inmediatamente, mostrando un cabello castaño revuelto por el viento, y le dedicó una sonrisa que Valeria sintió hasta en la punta de los pies. Buenos días, señora, dijo Diego, con una voz cálida y melodiosa. Soy Diego, el nuevo veterinario. Es un placer conocer a la dueña de tanta belleza, digo, de esta hacienda. Valeria se sonrojó violentamente. Hacía meses que nadie la miraba así, como si fuera algo precioso, no una propiedad. Mucho gusto, Diego. Soy Valeria, respondió ella, devolviendo la sonrisa tímidamente. Pablo, que estaba revisando la pezuña de un caballo, levantó la vista y vio el intercambio. Vio el rubor en las mejillas de su esposa, vio la mirada embobada del veterinario. Y por primera vez en su vida, sintió un pinchazo agudo en el estómago, algo amargo y caliente. ¿Qué era eso? ¿Por qué le molestaba que ese tipo mirara a su mujer? Valeria, deja la limonada y vete a la casa, ordenó Pablo secamente, poniéndose de pie y bloqueando la visión de Diego hacia ella con su propio cuerpo. Aquí estamos trabajando, no es lugar para mujeres. Diego frunció el ceño levemente ante la rudeza de Pablo, pero no dijo nada. Valeria bajó la cabeza, dejó la jarra en una mesa cercana y se dio la vuelta, pero antes de irse, Diego le dijo, gracias por la limonada, doña Valeria. Está haciendo mucho calor y es justo lo que necesitaba. Que tenga un lindo día. Valeria se giró sorprendida. ¿Lindo día? Pablo nunca le deseaba un lindo día. Ella asintió levemente y se fue rápido hacia la casa, sintiendo que el corazón le latía un poco más rápido de lo normal, y no por miedo, sino por una emoción nueva, una chispa de atención que tanto le había hecho falta. Durante las siguientes semanas, la presencia de Diego en la hacienda se volvió frecuente, ya que el tratamiento de los caballos requería visitas diarias. Pablo intentaba mantenerlo alejado de la casa principal, pero era inevitable que se cruzaran. Diego, con su personalidad encantadora, siempre encontraba la excusa para saludar a Valeria. Si la veía en el jardín cuidando sus rosas, se detenía para admirar las flores, y de paso, a la jardinera. Tiene mano de santo para las flores, Valeria, le dijo un día, atreviéndose a usar su nombre sin el doña. Son casi tan vibrantes como usted. ¿Usted cree, Diego? Preguntó ella, arreglándose un mechón de pelo. A veces siento que me estoy marchitando aquí. Eso es imposible, dijo él, acercándose un poco más de lo debido, respetuoso pero intenso. Una mujer como usted no se marchita, solo necesita el sol adecuado, y quizás, que alguien la riegue con un poco de adoración. Valeria se quedó sin aliento ante esas palabras tan atrevidas y directas. Diego la miraba con una intensidad que no ocultaba su interés, un interés de hombre a mujer. Él levantó una mano y, con una delicadeza infinita, retiró un pétalo que se había enredado en el cabello de ella. Sus dedos rozaron la mejilla de Valeria y ella cerró los ojos instintivamente, disfrutando de esa caricia prohibida, suave, tan diferente a las manos ásperas de Pablo. Justo en ese instante, el sonido de unas botas golpeando fuertemente la grava los interrumpió. Pablo venía caminando desde el establo, y su rostro era una tormenta. Había visto el gesto desde lejos.
Había visto cómo ese doctor Cuto de ciudad tocaba a su mujer. La sangre le hervía. «Doctor», bramó Pablo, haciendo que Valeria diera un salto y se apartara de Diego. ¿Terminó con el caballo o le está cobrando la consulta a mi esposa? Diego se giró lentamente, sin perder la compostura, aunque sabía que estaba jugando con fuego. Solo admiraba el jardín, señor Montenegro. Su esposa tiene un talento increíble. A mí no me importa el jardín. Me importa que los animales estén sanos para poder venderlos. Y le pago para eso, no para ser jardinero. Pablo llegó hasta ellos y se plantó frente a Valeria, mirándola con una mezcla de furia y posesión. ¿Y tú qué haces aquí perdiendo el tiempo? ¿Ya está lista la cena? Valeria, envalentonada quizás por la presencia de Diego o por los elogios recientes, no bajó la mirada esta vez. La cena la preparan las empleadas, Pablo. Yo solo estaba tomando aire. No soy una prisionera. Pablo abrió los ojos desmesuradamente. ¿Su mansa Valeria respondiéndole? Miró a Diego, quien tenía una leve sonrisa de aprobación en los labios, y eso enfureció aún más a Pablo. Entra a la casa. Ahora, dijo Pablo con voz baja pero amenazante. Valeria sostuvo su mirada un segundo más y luego obedeció, pero su caminar ya no era de derrota, sino de dignidad. Cuando ella se fue, Pablo se volvió hacia Diego, acercando su rostro al del veterinario. Escúchame bien, muchacho. Sé lo que estás haciendo. ¿Crees que porque ella es joven y bonita puedes venir aquí a jugar al conquistador? Pero Valeria es mía. Mía. Lleva mi apellido y duerme en mi cama. Así que mantén tus manos y tus ojitos lejos de ella, o te aseguro que este pueblo se te va a hacer muy pequeño. Diego no retrocedió. El respeto no se impone, señor Montenegro, se gana. Y una mujer como Valeria merece ser tratada como una reina, no como una empleada más de su hacienda. Si usted no sabe valorar la joya que tiene, no se sorprenda si alguien más lo nota. Pablo sintió el impulso de golpearlo, cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Nadie le hablaba así. Nadie desafiaba su autoridad. Lárgate de mi hacienda, gruñó Pablo. Termina tu trabajo mañana y no quiero volverte a ver cerca de la casa. Como usted diga, respondió Diego, subiéndose a su camioneta. Pero antes de arrancar, miró hacia la ventana del segundo piso, donde sabía que Valeria estaba, y esa mirada no pasó desapercibida para Pablo. Esa noche, la cena fue un campo de batalla silencioso. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era lo único que se oía. Pablo bebía más vino de lo habitual, observando a Valeria desde el otro lado de la mesa. Ella estaba callada, pero había algo diferente en su semblante, un brillo que él no había puesto ahí. Y eso lo carcomía. Los celos, ese monstruo verde que Pablo nunca pensó sentir, le estaban mordiendo las entrañas. Él siempre pensó que si ella lo dejaba o si le pasaba algo, simplemente se buscaría a otra. Pero la idea de otro hombre, específicamente ese veterinario insolente, tocando la piel de Valeria, besando esa boca que él había besado anoche, lo volvía loco de rabia. Terminada la cena, Valeria se levantó para irse a dormir. Espera, dijo Pablo. Ella se detuvo. Él se levantó, tambaleándose un poco por el vino, y caminó hacia ella. La tomó del brazo, no con violencia, pero sí con firmeza. La arrinconó contra la pared del comedor. ¿Te gusta?, preguntó él, con la respiración agitada cerca de su cara. ¿Quién? Se hizo la desentendida Valeria, aunque su corazón latía a mil. Ese veterinario. El tal Diego. Vi cómo lo mirabas. Vi cómo te dejabas tocar la cara como una cualquiera. Él solo me quitó un pétalo del pelo, Pablo. Fue amable. Algo que tú hace mucho olvidaste como ser. Pablo soltó una risa amarga. Amable, eso es lo que buscan las mujeres, ¿verdad? Palabritas dulces y sonrisas falsas. Pero él no sabe quién eres tú en la cama. Él no sabe cómo gimes cuando yo te toco. Valeria sintió una bofetada de vergüenza y excitación. Cállate, Pablo. Estás borracho. No estoy borracho, estoy viendo la realidad. Eres mi mujer, Valeria. Y te voy a recordar a quién le perteneces. Pablo la besó entonces, pero esta vez no fue el beso mecánico de rutina. Fue un beso desesperado, cargado de ira y de una pasión nueva, una pasión nacida del miedo a perderla. La levantó y la llevó a la habitación, cerrando la puerta de un golpe. Esa noche, Pablo la amó con una furia distinta. Le quitó la ropa con urgencia, recorriendo cada centímetro de su cuerpo con la lengua y las manos, como si quisiera borrar cualquier rastro de la mirada de Diego,
como si quisiera tatuar su nombre en la piel de ella. Dilo, le exigía entre besos en su cuello, mientras sus manos apretaban los muslos de ella. Di que eres mía. Que solo yo puedo tocarte así. Soy tuya, Pablo, solo tuya, gemía Valeria, atrapada en la vorágine de sensaciones, sintiendo por primera vez que Pablo la deseaba no solo como un cuerpo, sino que la deseaba a ella, aunque fuera por las razones equivocadas. Hubo diálogos sucios, palabras subidas de tono que Pablo nunca le había dicho antes, confesiones de lo que quería hacerle, de cómo quería poseerla hasta el alma. Me vuelves loco cuando te entregas así, maldita sea, decía él jadeando, y Valeria, sorprendida por la reacción de él, descubrió que tenía un poder que desconocía, el poder de provocarlo. Pero a la mañana siguiente, la realidad volvió. Pablo se despertó con resaca moral. Se sintió débil por haber mostrado tantos celos. Se vistió rápido y se fue sin decir palabra, dejando a Valeria confundida de nuevo. Sin embargo, algo había cambiado. La semilla de la duda y de los celos ya estaba plantada en el corazón de Pablo, y Diego no tenía intenciones de retirarse. El veterinario regresó 2 días después, supuestamente para revisar el progreso de un caballo enfermo, pero traía consigo un libro. Se encontró con Valeria cerca del río que cruzaba la propiedad. Pablo no estaba cerca. Valeria, la llamó él suavemente. Ella se giró y sonrió instintivamente. Diego le extendió el libro. Es una novela. De amor. Recordé que dijiste que la vida no era como una novela, y quise traerte un poco de magia para que no pierdas la fe. Valeria tomó el libro, rozando sus dedos con los de él. La conexión fue instantánea. Se quedaron mirando un momento largo, en silencio, con la tensión vibrando en el aire. ¿Por qué haces esto, Diego? Pablo te va a matar si te ve. Porque vales la pena el riesgo, Valeria. Ningún hombre debería dejarte sentir sola. Si yo fuera él, no te soltaría ni un segundo. Diego dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Valeria no retrocedió. Estaba hipnotizada por sus ojos claros y sinceros. Él inclinó la cabeza lentamente, dándole tiempo a ella para apartarse, pero ella no lo hizo. Quería saber qué se sentía ser besada con ternura. Justo cuando sus labios estaban a milímetros de rozarse, un disparo sonó al aire, rompiendo el silencio del campo. Ambos saltaron y miraron hacia la loma. Allí, a caballo, recortado contra el sol, estaba Pablo con una escopeta humeante en la mano apuntando al cielo. Había visto todo. Y esta vez, no iba a ser solo una advertencia verbal. Bajó la colina galopando a toda velocidad hacia ellos, con la cara desfigurada por la ira. Valeria sintió el terror helarle la sangre. Sabía que Pablo era un hombre orgulloso, pero no sabía hasta dónde podía llegar su locura por defender lo que consideraba suyo. Y en ese momento, al ver la furia asesina de su esposo y la valentía tranquila de Diego que se puso delante de ella para protegerla, Valeria supo que su vida tranquila se había acabado para siempre. La guerra por su corazón y su libertad acababa de comenzar, y sería una batalla llena de pasión, lágrimas y consecuencias inesperadas que ninguno de los tres podría haber imaginado. El caballo de Pablo frenó en seco, levantando una nube de polvo que cubrió a Diego y a Valeria. El animal relinchó con fuerza, contagiado por la furia de su jinete, y Pablo saltó de la silla con una agilidad depredadora, ignorando por completo la escopeta que aún humeaba en su mano derecha. Su rostro estaba rojo, con las venas del cuello marcadas como cuerdas a punto de romperse, y sus ojos, negros como pozos sin fondo, lanzaban chispas de puro odio hacia el veterinario. «Aléjate de mi mujer ahora mismo si quieres ver el amanecer de mañana», rugió Pablo, su voz retumbando en el valle como un trueno. Valeria gritó, poniéndose instintivamente delante de Diego, extendiendo los brazos como un escudo humano. «No, Pablo. No hagas una locura», suplicó ella, temblando de terror pero impulsada por una valentía que no sabía que tenía. «Él no ha hecho nada, solo estábamos hablando». Pablo soltó una carcajada seca, siniestra, que heló la sangre de Valeria. Caminó hacia ellos a pasos agigantados, agarrando a Valeria por el brazo y tirando de ella con brusquedad hacia su lado, arrancándola de la protección de Diego. El tirón fue fuerte, posesivo, marcando claramente a quien pertenecía. ¿Hablando?, escupió Pablo con desprecio, apretando el brazo de Valeria contra su pecho duro. «Yo vi cómo te inclinabas, vi cómo él te miraba la boca. ¿Crees que soy estúpido, Valeria? ¿Crees que porque paso el día trabajando para darte una vida de reina no veo cómo te ofreces a este simple empleado?» Diego, que hasta ese momento había mantenido la calma, dio un paso al frente, con la mandíbula tensa. No le importó el arma,
ni la diferencia de tamaño. Cuidado con lo que dice, Montenegro, advirtió Diego con voz firme. Su esposa es una dama y se merece respeto. Lo que estábamos a punto de hacer o no hacer es consecuencia de su abandono, no de la moral de ella. Si usted la cuidara como se debe, ella no necesitaría que nadie más le recordara lo valiosa que es. Aquellas palabras fueron como gasolina sobre el fuego. Pablo soltó a Valeria por un segundo y se abalanzó sobre Diego, agarrándolo por las solapas de la camisa. Ambos hombres quedaron cara a cara, respirando agitadamente. La diferencia era palpable. Pablo era la fuerza bruta, el poder, la ira descontrolada. Diego era la dignidad, la inteligencia y una calma desafiante. Escúchame bien, miserable curandero de bestias, gruñó Pablo a centímetros de la cara de Diego, rociándolo de saliva por la rabia. Tienes suerte de que no quiera manchar mis tierras con tu sangre sucia enfrente de ella. Lárgate. Coge tus cosas y desaparece. Si te vuelvo a ver en mis tierras, no avisaré con un tiro al aire. Me iré, dijo Diego sin bajar la mirada, pero no porque usted lo ordene, sino porque no quiero que Valeria presencie más violencia. Pero esto no se acaba aquí. Usted no es dueño de las personas, Montenegro. Pablo lo empujó con violencia hacia atrás, haciéndolo tropezar. Luego se giró hacia Valeria, quien lloraba en silencio, abrazada al libro que Diego le había regalado. Pablo le arrebató el libro de las manos, y sin mirarlo siquiera, lo lanzó al río con fuerza. El libro se hundió en las aguas turbias, y con él, una parte de la esperanza de Valeria. Sube al caballo, le ordenó Pablo. No, eres un bruto, no quiero ir contigo, intentó protestar ella, pero Pablo no estaba para negociaciones. La cargó en vilo, ignorando sus golpes en la espalda y sus patadas al aire, y la montó en la silla del caballo como si fuera un saco de trigo. Él subió detrás de ella de un salto, apresándola entre sus brazos fuertes, sujetando las riendas con una mano y con la otra rodeando su cintura, apretándola contra su cuerpo de una manera que no dejaba espacio ni para el aire. Valeria sentía el calor furioso que emanaba el cuerpo de su esposo, su respiración acelerada en su nuca, y aunque estaba aterrorizada, una parte traicionera de su cuerpo reaccionó a esa cercanía abrumadora. Galoparon de regreso a la hacienda en un silencio tenso, roto solo por los cascos del caballo golpeando la tierra. Pablo no dijo ni una palabra, pero su agarre en la cintura de Valeria se intensificaba cada vez que ella intentaba moverse, como recordándole que estaba atrapada, que no tenía escapatoria. Al llegar a la casa principal, Pablo bajó primero y prácticamente arrastró a Valeria hasta la entrada. Las empleadas, al ver la escena, bajaron la cabeza y desaparecieron, sabiendo que el patrón estaba en uno de sus estados de ánimo peligrosos. Subieron las escaleras hacia la habitación principal. Pablo abrió la puerta de una patada y empujó a Valeria hacia adentro. Pablo, por favor, escúchame, gritó ella cuando él cerró la puerta con llave y se giró hacia ella con los ojos inyectados en sangre. No pasó nada, te lo juro por mi madre. Pablo se quitó el sombrero y lo tiró al suelo. Se pasó las manos por el pelo sudoroso, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. ¿Qué no pasó nada? Repitió él, deteniéndose frente a ella y tomándola de la barbilla con fuerza, obligándola a mirarlo. Ibas a besarlo. Lo vi en tus ojos, Valeria. Esos ojos que deberían ser solo para mí, brillaban por él. ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta ese pobretón con sus poesías baratas? Me gusta que me traten bien, Pablo, confesó ella, rompiendo a llorar. Me gusta que me hablen sin gritar, que me pregunten cómo estoy. Él me hizo sentir persona, no una incubadora de herederos. Esa confesión fue un golpe directo al orgullo de Pablo. Sintió un dolor agudo en el pecho, algo que no identificaba como culpa, sino como un miedo atroz a perder lo que consideraba suyo. Ese miedo se transformó en una necesidad urgente de reafirmar su posesión. «Ah, sí», susurró él peligrosamente, acercando su cara a la de ella hasta que sus narices se tocaron. ¿Él te hace sentir mujer? Vamos a ver si él puede hacerte sentir lo que yo te hago sentir. Pablo la besó con una mezcla de castigo y deseo desesperado. Mordió su labio inferior hasta casi hacerla sangrar, y Valeria, abrumada por la intensidad del momento, intentó empujarlo, pero la fuerza de Pablo era superior. Él la acorraló contra la cama y, en medio de la lucha, el miedo de Valeria se transformó en algo más oscuro y denso. Las manos de Pablo, grandes y callosas, recorrían su cuerpo con una posesividad que encendía cada terminación nerviosa. «Suéltame», gemía ella, pero sus manos se aferraron a la camisa de él en lugar de alejarlo. «Jamás», gruñó Pablo contra su cuello, aspirando el aroma de su piel,
ese olor a flores que ahora parecía estar contaminado por la presencia del otro hombre. Voy a borrarte el recuerdo de ese imbécil. Voy a hacerte gritar mi nombre tan fuerte que te olvides hasta del tuyo. Lo que siguió no fue hacer el amor con ternura, fue una batalla de pasiones. Pablo le arrancó el vestido, dejándola en ropa interior, mirándola con un hambre voraz que hacía que a Valeria le temblaran las piernas. Eres preciosa, maldita sea, eres demasiado hermosa para tu propio bien, decía él, acariciando sus muslos con fuerza, dejando marcas rojas en su piel blanca. Dime que no sentiste nada con él. Dímelo. No sentí nada. Mintió Valeria entre jadeos, mientras Pablo besaba su vientre con avidez, bajando cada vez más, torturándola con su barba raspando su piel suave. Solo quería sentirme querida. Pablo se detuvo un instante, levantó la cabeza y la miró. Había dolor en su mirada. Yo te quiero, a mi manera, dijo él con voz ronca, casi irreconocible. Te doy todo, Valeria. Esta casa, estas tierras, mi apellido. ¿No es suficiente? No, Pablo, susurró ella, acariciando el cabello negro y sudoroso de su marido. El corazón no come dinero. Esa respuesta enfureció y excitó a Pablo a partes iguales. La tomó entonces, amándola con una fuerza renovada, con movimientos profundos y lentos al principio que luego se volvieron frenéticos. Le hablaba al oído, diciéndole cosas sucias, describiendo lo que le hacía, preguntándole quién era su dueño. ¿De quién eres? Le exigía él, embistiéndola con ritmo salvaje. Tuya, soy tuya, Pablo, gemía Valeria, arcuando la espalda, arañando los hombros de su esposo, perdida en el placer culposo de entregarse al hombre que la trataba mal pero que conocía su cuerpo como nadie. La reconciliación física fue explosiva, duró horas, hasta que ambos quedaron exhaustos, enredados en las sábanas empapadas de sudor. Pero como siempre, después de la tormenta física, llegó el silencio incómodo. Pablo se levantó, se vistió sin mirarla y salió de la habitación. Pero esta vez no se fue a trabajar. Se quedó sentado en el pasillo, en una silla vieja, con la cabeza entre las manos. Estaba celoso. Enfermitamente celoso. La imagen de Diego cerca de Valeria le quemaba el cerebro. Se dio cuenta de que, aunque había intentado tratar esto como un negocio, Valeria se había metido bajo su piel de una forma que no podía controlar. Y eso lo aterrorizaba. Durante la siguiente semana, la hacienda se convirtió en una cárcel de oro para Valeria. Pablo dio órdenes estrictas a los guardias de que ella no podía salir de los límites del jardín sin su supervisión. Le prohibió ir al pueblo, le prohibió incluso contestar el teléfono. Valeria se sentía asfixiada. Veía a Pablo salir y entrar, siempre vigilándola con esa mirada oscura y sospechosa. Si ella sonreía a un peón, Pablo aparecía de la nada para despedirlo. Si se arreglaba un poco más de la cuenta, Pablo la acusaba de querer provocar a otros. Te estás volviendo loco, Pablo, le dijo ella una noche durante la cena, mientras él cortaba la carne con demasiada fuerza en el plato. No soy una prisionera. Eres mi esposa. Y protegeré mi matrimonio de cualquier amenaza, respondió el tajante. Y ese veterinario es una amenaza. Me han dicho que sigue en el pueblo, merodeando. Que pregunta por ti en la panadería de tu padre. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Diego no se había ido? ¿Estaba preguntando por ella? Una oleada de calor y esperanza la recorrió. Quizás se preocupa porque sabe que vivo con un ogro, dijo ella desafiante. Pablo soltó el cuchillo y el tenedor con estrépito. Se levantó, rodeó la mesa y la levantó de la silla agarrándola por los brazos. Cuidado, Valeria. No tientes a la suerte. Mañana hay una fiesta en el pueblo vecino, la feria ganadera anual. Iremos. Y vas a comportarte como la señora Montenegro. Vas a agarrarte de mi brazo y no vas a mirar a nadie más. Quiero que todo el mundo vea que eres mía y que estamos felices. ¿Entendido? ¿Fingir? Eso se te da muy bien, replicó ella. Hazlo por tu padre, amenazó Pablo bajito, acercando sus labios a la oreja de ella, mordisqueando el lóbulo. No querrás que su panadería tenga problemas financieros de repente, ¿verdad? Valeria lo miró con horror. ¿Era capaz de eso? Sí. Pablo Montenegro era capaz de todo cuando se sentía amenazado. Asintió lentamente, con lágrimas de impotencia en los ojos. Bien. Ponte el vestido rojo que te compré. Quiero que todos te envidien, pero que sepan que solo yo puedo tocarte. La noche de la feria llegó. Valeria se vistió con el vestido rojo, que se ajustaba a su figura como una segunda piel, resaltando sus curvas y su belleza morena. Pablo,
vestido impecablemente de traje negro y sombrero, la miró con una mezcla de orgullo y lujuria antes de salir. «Estás espectacular», dijo, tomándola por la cintura y atrayéndola hacia sí para besarla posesivamente antes de subir al coche. Recuerda, ni una mirada a nadie. Llegaron a la feria y el ambiente era festivo. Música, luces, olor a comida y gente bailando. Pablo caminaba con el pecho henchido, con Valeria del brazo, saludando a otros hacendados. Todos miraban a Valeria con admiración, y Pablo disfrutaba de eso, siempre y cuando él tuviera el control. La llevaba tan pegada a él que casi tropezaban. «Baila conmigo», le ordenó cuando empezó a sonar un bolero lento. La llevó a la pista. Pablo no era un gran bailarín, pero la guiaba con fuerza. Puso una mano en su espalda baja y entrelazó sus dedos con los de ella, apretando fuerte. Bailaban muy juntos, sus cuerpos rozándose, generando ese calor familiar. Pablo le susurraba cosas al oído mientras bailaban, marcando territorio incluso con las palabras. «Mírales, todos quieren estar en mi lugar», murmuró él rozando la mejilla de ella. «Pero esta noche tú dormirás en mi cama, no en la de ellos. ¿Sientes cómo te deseo, Valeria? Estoy loco por llevarte a casa y quitarte este vestido rojo». Valeria cerró los ojos, dejándose llevar por la música y la voz hipnótica de Pablo, intentando olvidar por un momento su encierro. Pero cuando abrió los ojos, lo vio. Al otro lado de la pista, apoyado en una columna, estaba Diego. El veterinario la miraba con una tristeza infinita, pero también con una intensidad que cruzó la distancia como un rayo. No se había ido. Se había quedado por ella. Pablo siguió la mirada de Valeria y se puso rígido al instante. Sus músculos se tensaron tanto que Valeria gimió de dolor por el apretón en su mano. «Hijo de perra», masculló Pablo. Se atrevió a venir. Antes de que Valeria pudiera detenerlo, Pablo dejó de bailar en medio de la pista y caminó directamente hacia Diego, arrastrando a Valeria consigo. La música pareció detenerse para ellos. La gente comenzó a mirar, sintiendo la tensión en el aire. Pablo se plantó frente a Diego, soltando a Valeria y empujándola ligeramente detrás de él. «Parece que no entendiste mi advertencia, muchacho», dijo Pablo con voz alta, atrayendo la atención de los presentes. «Te dije que te largaras». Diego se enderezó. Llevaba una camisa sencilla y pantalones vaqueros, pero su porte era noble. «Este es un evento público, señor Montenegro. No es su hacienda. Tengo derecho a estar aquí». «Tienes derecho a irte al infierno», gruñó Pablo. «Estás rondando a mi mujer como un perro hambriento». «Pablo, basta», gritó Valeria, tratando de calmarlo, viendo cómo la gente murmuraba. «Todos nos están mirando». «¡Que miren!», gritó Pablo, girándose hacia ella con los ojos desorbitados. «Que vean cómo defiendo lo mío. Porque tú pareces haber olvidado que eres una mujer casada mirando a este tipo con ojos de cordero degollado». «Ella no ha olvidado nada», intervino Diego, dando un paso adelante, enfrentándose valientemente a la furia de Pablo. «Es usted el que olvida que tiene a una mujer maravillosa y la trata como un trofeo. Si usted la amara de verdad, no tendría miedo de mí ni de nadie. Pero tiene miedo, Montenegro. Tiene miedo porque sabe que en el fondo no la merece». Pablo perdió la razón. El celo ciego le nubló la vista. Sin previo aviso, lanzó un puñetazo directo a la cara de Diego. El golpe sonó seco y brutal. Diego cayó al suelo, aturdido, con el labio partido sangrando. Valeria gritó horrorizada y se arrodilló junto a Diego para ayudarlo. «Dios mío. Diego, ¿estás bien?», le preguntó, tocando su rostro ensangrentado con sus manos temblorosas. Ver a su esposa arrodillada ante otro hombre, cuidándolo, tocándolo con esa ternura que a él rara vez le mostraba, fue la gota que colmó el vaso para Pablo. Sintió que el corazón se le partía en dos. No era solo rabia, era una devastación emocional absoluta. «Quítate de ahí», bramó Pablo, agarrando a Valeria del brazo y levantándola violentamente. «No lo toques. No vuelvas a tocarlo en tu vida». La gente empezó a abuchear a Pablo. Algunos hombres se acercaron para separarlos. «Tranquilo, don Pablo, se le está yendo la mano», dijo el alcalde, interponiéndose. Pablo miró a su alrededor, respirando agitadamente como un toro acorralado. Vio el miedo y el rechazo en los ojos de Valeria. Vio la sangre en la cara de Diego. Vio el juicio en los ojos del pueblo. Se sintió solo, terriblemente solo, pero su orgullo le impidió mostrar debilidad. «Vámonos», dijo secamente a Valeria. El espectáculo se acabó. Valeria lo miró con una frialdad nueva.
Se soltó de su agarre con un movimiento brusco. Eres un monstruo, Pablo, le dijo delante de todos, con voz temblorosa pero firme. Puedes obligarme a ir a casa, puedes encerrarme en la hacienda, pero jamás podrás obligarme a amarte después de esto. Has roto lo poco que quedaba. Pablo se quedó helado. Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe físico. Pero apretó la mandíbula, la tomó del brazo con fuerza, aunque con menos violencia que antes, como si de repente tuviera miedo de romperla de verdad, y la sacó de allí casi a rastras. El camino de vuelta fue un infierno silencioso. Valeria lloraba mirando por la ventana. Pablo conducía con los nudillos blancos sobre el volante, maldiciendo por lo bajo. Al llegar a la casa, Valeria salió del coche corriendo y se encerró en la habitación de huéspedes. Pablo aporreó la puerta. «Abre. Tu lugar está en mi cama. Vete al diablo, Pablo», gritó ella desde adentro. «Duerme con tu orgullo y tus tierras, a ver si te dan calor». Pablo se quedó frente a la puerta cerrada, escuchando los sollozos de su mujer. Apoyó la frente en la madera, cerrando los ojos. Sentía una presión insoportable en el pecho. Quería derribar la puerta, hacerla suya de nuevo, demostrarle que él era el hombre que necesitaba, pero las palabras de Diego resonaban en su cabeza, en el fondo sabe que no la merece. Se fue a su despacho y sacó una botella de whisky. Bebió hasta que el ardor del alcohol adormeció un poco el dolor de los celos. Pero ni borracho podía sacarse la imagen de Valeria tocando la cara de Diego. Pasaron 2 días de guerra fría. Pablo dormía en el sofá, Valeria no salía de la habitación de huéspedes. La tensión era insostenible. Hasta que la tercera noche, una tormenta eléctrica brutal azotó el valle. Los truenos sacudían los cimientos de la casa. De repente, el capataz golpeó la puerta principal desesperado. Pablo abrió, todavía medio vestido. «Patrón. Es Sultán», gritó el hombre empapado. El semental se puso mal de repente, tiene un cólico fortísimo. Se retuerce de dolor. Se nos va a morir si no hacemos algo ya. Pablo palideció. Sultán era su caballo más valioso, el futuro de su ganadería, su orgullo. «Llama al veterinario del pueblo vecino», ordenó Pablo, poniéndose las botas. «Ya llamé, patrón. Pero el puente se cayó por la tormenta. No puede pasar. El caballo no aguantará hasta mañana». Pablo sintió que el mundo se le cerraba. Solo había una opción. Solo había una persona que estaba en el pueblo y podía salvar a su caballo. Pero llamar a ese hombre significaba tragarse su orgullo, significaba admitir que lo necesitaba. Miró hacia las escaleras y vio a Valeria, que había salido al escuchar los gritos, pálida y envuelta en una bata. Sus miradas se cruzaron. Ella entendió todo en un segundo. «Si no lo llamas, el caballo morirá, Pablo», dijo ella suavemente. «Y tú te odiarás por ello. Hazlo. Por el animal. No por ti». Pablo apretó los dientes tan fuerte que creyó que se le romperían. Odiaba esto. Odiaba depender de nadie, y mucho menos de su rival. Pero amaba a sus animales. «Tráiganlo», ordenó Pablo al capataz con voz de ultratumba. «Busquen a Diego. Y que Dios nos ayude». 1 hora después, Diego entraba en el establo empapado, con su maletín médico. No miró a Pablo, fue directo al caballo que yacía en la paja, sudando y con los ojos en blanco por el dolor. Pablo se quedó en una esquina, observando. Valeria también bajó, ignorando las protestas de Pablo, y se puso cerca de Diego para ayudarle, sosteniendo la linterna y las toallas. La escena era tortura pura para Pablo. Ver a su mujer y a su enemigo trabajando juntos, en perfecta sincronía, hablando en susurros rápidos. «Pásame la sonda, Valeria. Eso es. Tranquila, lo vamos a salvar», decía Diego, con esa calma que tanto irritaba y fascinaba a Pablo. «¿Estás sufriendo mucho?», preguntaba ella con angustia genuina. «Sí, pero vamos a aliviarlo. Sostén aquí. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo». Esa frase se clavó en el hígado de Pablo. Él debería ser quien le dijera eso. Él debería ser el héroe. Pero allí estaba, inútil, viendo cómo otro hombre salvaba su legado y consolaba a su mujer. Pasaron horas de angustia. Finalmente, cerca del amanecer, el caballo se puso de pie, débil pero a salvo. Diego suspiró aliviado y se secó el sudor de la frente, sonriendo a Valeria. Ella, impulsivamente y llena de emoción por haber salvado al animal, abrazó a Diego. Fue un abrazo corto, de celebración, inocente, pero Pablo lo vio todo en cámara lenta. Diego rodeó la cintura de Valeria por un segundo,
sus cuerpos pegados bajo la luz tenue del establo, con la lluvia golpeando el techo. Se miraron a los ojos y sonrieron. Pablo no pudo soportarlo más. Salió de las sombras como un fantasma vengativo. «Ya es suficiente», gritó, haciendo que se separaran de golpe. Se acercó y le tiró un fajo de billetes a los pies de Diego. «Ahí tienes tu pago. Ahora lárgate de mi propiedad y no vuelvas nunca». Diego miró el dinero en el suelo con desdén y luego miró a Pablo. «Guárdese su dinero, Montenegro. Lo hice por el caballo. Y por ella. Porque sé cuánto le gustan estos animales». Diego recogió su maletín y caminó hacia la salida, pero se detuvo al lado de Valeria. Sin importarle la presencia amenazante de Pablo, le acarició suavemente el brazo a ella. «Si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez sientes que ya no puedes respirar en esta jaula, sabes dónde encontrarme, Valeria. Te estaré esperando». Y se fue en medio de la lluvia. Pablo se quedó temblando de furia. Se giró hacia Valeria, quien lo miraba con desafío. «¿Te dijo que te esperaría?», susurró Pablo, acercándose peligrosamente. «Pues va a esperar sentado. Porque tú de aquí no sales. Y para asegurarme de que no tengas ideas estúpidas de irte con ese muerto de hambre». Pablo la agarró de la mano y la arrastró hacia la casa. «Suéltame, me haces daño», gritaba ella. «Te voy a dar lo que debí darte hace mucho», gritó él, totalmente fuera de sí. «Un hijo. Vas a tener un hijo mío, Valeria. Y cuando lleves mi sangre en tu vientre, se te acabarán las ganas de mirar a otros. Esta noche no saldrás de la cama hasta que estés preñada». La arrastró escaleras arriba mientras los truenos resonaban como el presagio de una tragedia inminente. Valeria lloraba, pero no solo de miedo, sino de una extraña mezcla de deseo y desesperación, porque a pesar de todo, amaba a esa bestia atormentada, pero sabía que esa obsesión de Pablo estaba a punto de destruirnos a los tres. La puerta se cerró con un golpe definitivo, y la oscuridad de la habitación se tragó sus gritos y sus gemidos, mientras el destino comenzaba a tejer la trampa final para estos corazones desbocados. La lluvia golpeaba contra los cristales de la habitación con la misma ferocidad que los cuerpos entrelazados sobre la cama de caoba. Esa noche, la concepción del heredero no fue un acto de ternura, sino una declaración de guerra y posesión. Pablo amaba a Valeria con una desesperación que no sabía articular con palabras amables, solo con el lenguaje primitivo de la piel y el deseo. Sus manos grandes recorrían cada curva de su esposa, reclamando cada centímetro como si fuera tierra fértil que debía ser marcada para que nadie más osara pisarla. «Mírame, Valeria», ordenaba él con la voz ronca, rota por el placer y la necesidad. «Quiero ver tus ojos mientras te hago mía. Olvida su nombre. Olvida su cara. Aquí solo existimos tú y yo. ¿Quién te hace sentir mujer? Dímelo». Valeria, con el cabello esparcido como un abanico negro sobre la almohada blanca, cerraba los ojos tratando de contener las lágrimas, pero su cuerpo la traicionaba. A pesar de la ira de Pablo, a pesar de sus celos enfermizos, las caricias de él encendían en ella un fuego que no podía apagar. «Tú, eres tú, Pablo», susurraba ella entre jadeos, arqueándose hacia su toque, odiándose un poco por disfrutar de las manos del hombre que la trataba como una prisionera, pero amándolo con esa intensidad dolorosa que solo nace en las relaciones más tormentosas. «Por favor, Pablo, ámame de verdad, no solo con el cuerpo. Te amo con todo lo que tengo, mujer ingrata», respondía él, besándola con avidez, devorando su boca. «Te doy mi vida entera. Y te voy a dar un hijo que nos ate para siempre. Vas a llevar mi semilla y entonces entenderás que tu destino es estar a mi lado». La intimidad duró hasta que la tormenta exterior amainó, dejando paso a un silencio pesado en la habitación. Pablo se durmió abrazado a ella, con un brazo pesado sobre su cintura, una barrera física para impedir que huyera incluso en sueños. Valeria se quedó despierta, acariciando con tristeza la mano de su esposo, preguntándose cómo un hombre podía ser tan duro y tan frágil a la vez, capaz de protegerla del mundo pero incapaz de protegerla de sí mismo. Las semanas siguientes fueron una extraña mezcla de calma tensa y vigilancia extrema. Pablo cumplió su promesa de no dejarla sola. La acompañaba incluso a la puerta de la iglesia, esperándola afuera fumando cigarrillos con impaciencia, mirando mal a cualquier hombre que pasara cerca. Pero la obsesión de Pablo dio frutos. 2 meses después de aquella noche tormentosa, Valeria comenzó a sentir mareos por las mañanas. El olor del café, que antes le encantaba, ahora le provocaba náuseas insoportables. Una mañana, mientras desayunaban, Valeria se puso pálida de repente y corrió al baño. Pablo se levantó de la silla de un salto, tirando el periódico,
y la siguió. La encontró arrodillada frente al inodoro, temblando. Lejos de sentir asco, Pablo se arrodilló a su lado y le sostuvo el cabello con una delicadeza inusual, pasándole un paño húmedo por la frente. ¿Es lo que creo que es? Preguntó Pablo con un brillo febril en los ojos, una mezcla de terror y esperanza. Creo que sí, murmuró Valeria débilmente. Pablo llamó al médico del pueblo de inmediato, obligándolo a venir a la hacienda a toda velocidad. Cuando el doctor confirmó la noticia, está embarazada de 8 semanas, Pablo soltó un grito de júbilo que se escuchó hasta los establos. Abrazó a Valeria con una fuerza que le sacó el aire, levantándola del suelo y girando con ella. «¡Lo logramos!», exclamaba él, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, besando su cara, sus manos, su cuello. «Vas a darme un hijo, Valeria. Un Montenegro. ¿Te das cuenta? Ahora sí somos una familia de verdad. Ya nadie podrá separarnos». Valeria sonreía, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Se tocaba el vientre plano con incertidumbre. Quería a ese bebé, por supuesto, era sangre de su sangre, pero le aterraba lo que significaba para su matrimonio. Para Pablo, ese bebé no era solo un hijo, era el candado definitivo en la jaula de oro. Desde ese día, la actitud de Pablo cambió radicalmente, pero no necesariamente para mejor. Se volvió asfixiante. Trataba a Valeria como si fuera una muñeca de cristal a punto de romperse. «No bajes esas escaleras sola. No cargues esa cesta. No salgas al sol sin sombrero. No comas eso, te puede caer mal», repetía constantemente. Por las noches, la dinámica en la cama cambió. Ya no era el amante furioso, sino el adorador obsesivo. Pablo pasaba horas masajeando los pies hinchados de Valeria con aceites aromáticos, besando cada dedo con devoción, subiendo sus manos por las piernas de ella con una lentitud tortuosa que encendía la piel de Valeria. «Eres una diosa fértil, mi amor», le decía al oído, mordisqueando suavemente su lóbulo mientras sus manos grandes acunaban el vientre todavía pequeño. «Me pones más caliente ahora que nunca. Saber que llevas mi vida ahí dentro, me vuelve loco. Quiero estar dentro de ti, quiero que nuestro hijo sienta que su padre ama a su madre». «Pablo, me da vergüenza, estoy engordando», decía Valeria tímidamente, tratando de cubrirse con las sábanas. «Cállate. Estás hermosa. Esas caderas más anchas son para mí. Esos pechos que están creciendo son míos», respondía él, apartando las sábanas y mirándola con un deseo crudo y directo. «Y voy a demostrártelo ahora mismo. Ábrete para mí, Valeria. Déjame adorarte». Hacían el amor con una sensualidad pegajosa y lenta, con Pablo susurrándole palabras sucias y posesivas, alabando su cuerpo cambiante, haciéndola sentir deseada a pesar de sus inseguridades. Valeria gemía bajo su peso, encontrando consuelo en ese placer físico, pero su corazón seguía sintiéndose vacío cuando él se apartaba. Porque Pablo amaba a la madre de su hijo, amaba la extensión de su ego, pero ¿amaba a Valeria la mujer? ¿A la que le gustaban los libros y las flores? La respuesta llegó de la forma más dolorosa posible en el 5º mes de embarazo. Valeria había insistido en ir al pueblo a comprar unas telas para la ropa del bebé. Pablo, a regañadientes y después de una discusión de 2 horas, accedió, pero con la condición de que la acompañaran 2 de sus capataces de confianza como guardaespaldas. Valeria se sentía humillada caminando por el mercado escoltada como una delincuente o una reina prisionera, pero necesitaba salir de la hacienda. Mientras elegía unos algodones suaves en la mercería, escuchó una voz familiar a sus espaldas que hizo que se le helara la sangre y el corazón se le acelerara al mismo tiempo. «El color amarillo te quedaría bien. Es el color de la esperanza». Valeria se giró lentamente. Diego estaba allí. Parecía un poco más delgado, con ojeras marcadas, como si no hubiera dormido bien en meses, pero sus ojos claros seguían mirándola con esa ternura infinita que la desarmaba. Los capataces de Pablo se tensaron y dieron un paso al frente, llevándose las manos a los cinturones, pero Valeria levantó una mano para detenerlos. «Está bien, solo estamos saludando», dijo ella con voz firme a los guardias, y luego se volvió hacia Diego. «Diego, no deberías estar aquí. Si Pablo se entera, me iré pronto. Me voy a mudar al norte», dijo él con tristeza, mirando instintivamente el vientre abultado de Valeria. Veo que la vida siguió su curso. Felicidades, Valeria. Vas a ser una madre maravillosa». Valeria sintió un nudo en la garganta. Quería decirle tantas cosas. Quería decirle que estaba asustada, que se sentía sola, que ese bebé era su única luz pero también su cadena. «Gracias», murmuró ella, acariciando la tela amarilla con nerviosismo.
¿Te vas por mi culpa? Diego dio un paso corto hacia ella, ignorando la mirada amenazante de los guardias. Me voy porque no soporto verte y no poder estar contigo. Me voy porque cada día que paso en este pueblo sabiendo que él te tiene, que él duerme contigo, es una tortura, Valeria. Pero quiero que sepas algo. Diego bajó la voz, un susurro intenso y prohibido. Si no eres feliz, si él te hace daño, ese niño también puede ser mío en el corazón. No me importa el apellido, no me importa la sangre. Yo te amaría con o sin bebé. Todavía estás a tiempo. Tengo mi camioneta a 2 calles. La propuesta quedó flotando en el aire, cargada de peligro y seducción. Escapar. Irse con un hombre que la miraba a los ojos y no al vientre. Por un segundo, Valeria se imaginó esa vida, una casa pequeña, risas, un amor tranquilo sin gritos ni celos. No puedo, Diego, dijo ella con lágrimas asomando en sus ojos, negando suavemente con la cabeza. Este es mi hijo y, aunque no lo creas, amo a Pablo. Es un amor enfermo, tal vez, pero es mi esposo y el padre de mi bebé. No puedo quitarle a su hijo. Diego asintió, derrotado pero respetuoso. Lo entiendo. Eres leal, Valeria. Más de lo que él merece. Solo espero que algún día él se dé cuenta del tesoro que tiene antes de que sea demasiado tarde. Diego extendió la mano y, en un gesto de despedida, le acarició la mejilla. Fue un toque inocente, cargado de melancolía. Pero el destino es cruel y los ojos del diablo están en todas partes. Uno de los capataces había salido discretamente de la tienda y había llamado a la hacienda. Cuando Valeria regresó a casa una hora después, el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pablo la esperaba en el salón, sentado en su sillón de cuero, bebiendo whisky directamente de la botella. No estaba gritando. Estaba inquietantemente silencioso. ¿Te gustaron las telas? Preguntó Pablo sin mirarla. Sí, conseguí unas muy bonitas para las sabanitas, respondió Valeria, intentando sonar natural, aunque le temblaban las manos. ¿Y qué tal el veterinario? Preguntó él de repente, levantando la vista. Sus ojos eran 2 carbones encendidos. Valeria palideció. Lo encontré por casualidad, Pablo. Solo me felicitó por el bebé. Se va del pueblo. Se va para siempre. Ah, ¿sí? Pablo se levantó lentamente, tambaleándose un poco. ¿Y fue necesario que te dejaras manosear la cara en medio del mercado? ¿Fue necesario que hablaran en susurros como amantes clandestinos? Mis hombres me contaron todo, Valeria. Me dijeron que te ofreció irte con él. Y yo le dije que no. Gritó Valeria, defendiéndose, protegiendo su vientre con los brazos. Le dije que mi lugar está aquí, contigo. Le dije que te amo. ¿Por qué nunca te fijas en eso, Pablo? Elegí quedarme contigo. Te elijo a ti todos los malditos días. Pablo estalló. La botella de whisky voló por los aires y se estrelló contra la chimenea, estallando en 1000 pedazos. Me eliges porque estás embarazada. Rugió él, acercándose a ella con pasos furiosos. Me eliges porque te mantengo. Si no tuvieras esta panza, ya estarías revolcándote con él en cualquier granero. Eres una mentirosa, Valeria. Te veo en los ojos. Lo deseas. Deseas su ternura, ¿verdad? Te aburre mi fuerza. Te asusta mi amor de hombre. Tu amor no es de hombre, es de tirano. Le gritó ella, harta, dejando salir meses de frustración. Me asfixias, Pablo. Me estás matando en vida. Quiero que mi hijo nazca en un hogar con amor, no en una cárcel. Si sigues así, si sigues dudando de mí después de todo lo que hago para complacerte, entonces quizás sí debí haberme ido. El silencio que siguió a esa frase fue aterrador. Pablo la miró como si le hubieran disparado. La sola mención de que ella consideró irse fue suficiente para cegarlo. Repítelo, bramó él, agarrándola por los hombros y sacudiéndola con violencia, olvidando por un segundo su estado. Dímelo en la cara, que prefieres a ese imbécil. Suéltame, estás lastimando al bebé, gritó Valeria aterrorizada, sintiendo un dolor agudo en el bajo vientre. Pablo la soltó como si quemara al escuchar la palabra bebé. Retrocedió, respirando agitadamente, pasándose las manos por la cara, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Valeria, balbuceó, tratando de disculparse. Pero era tarde. Valeria se dobló de dolor, agarrándose el vientre con ambas manos. Su rostro se contorsionó en una mueca de agonía. Me duele. Pablo, me duele mucho, gimió ella, sintiendo una humedad caliente entre las piernas.
Miró hacia abajo y vio una mancha roja expandiéndose rápidamente por su vestido blanco. Sangre. El mundo de Pablo se detuvo. El color abandonó su rostro curtido. Se quedó paralizado viendo la sangre, esa sangre que era suya, la vida de su hijo escapándose por culpa de sus celos. No, no, Dios mío, no, gritó Pablo con una desesperación desgarradora. Corrió hacia ella justo cuando Valeria se desplomaba. La atrapó en el aire antes de que golpeara el suelo. ¡Ayuda! ¡Que alguien llame al médico! ¡Rápido! Gritaba Pablo como un animal herido, cargando a Valeria en brazos y subiendo las escaleras, manchándose su camisa con la sangre de su esposa. Valeria estaba semi-inconsciente, pálida como el papel. Mi bebé, salva a mi bebé, Pablo, susurraba ella con un hilo de voz. No dejes que muera, no se va a morir, te lo juro, resiste mi amor, resiste, lloraba Pablo, colocándola en la cama con una delicadeza temblorosa que nunca había tenido. Perdóname, Valeria, perdóname por favor. Soy un maldito bruto. No me dejes. Las siguientes horas fueron una pesadilla confusa. El médico llegó, las empleadas corrían con toallas y agua caliente. Pablo fue expulsado de la habitación, quedándose en el pasillo, arrodillado frente a la puerta cerrada, rezando oraciones que no recordaba desde niño, golpeando el suelo con los puños, maldiciéndose a sí mismo una y otra vez. Es culpa mía. Todo es culpa mía. Mis celos la mataron. Mis malditos celos. Cada gemido de dolor que escuchaba desde adentro era una puñalada en su corazón. Se imaginaba la vida sin ella, la casa vacía, el silencio eterno, y se dio cuenta de que no le importaba el heredero, no le importaba el apellido ni las tierras. Solo le importaba a ella. Daría todo su dinero por verla sonreír una vez más. Daría su vida a cambio de la de ella. Al amanecer, la puerta se abrió. El médico salió con el rostro grave, quitándose los guantes manchados. Pablo se levantó de un salto, agarrando al doctor por la solapa. ¿Cómo está? Hable, maldita sea. Don Pablo, el médico suspiró, mirando al suelo y luego a los ojos enloquecidos del hacendado. Logramos detener la hemorragia. Ella está viva, está descansando. Es una mujer fuerte. Pablo sintió que las piernas le fallaban del alivio, sollozando abiertamente. ¿Y el bebé? Preguntó con temor. El médico hizo una pausa larga, una pausa que presagiaba tormenta. El embarazo continúa, milagrosamente. Pero la situación es crítica. El estrés que sufrió. Don Pablo, Valeria no puede tener ni un solo disgusto más. Su corazón está muy débil. Si ella sufre otra alteración, si llora, si se asusta, es muy probable que pierda al bebé y que ella también muera en el parto. ¿Y hay algo más? ¿Qué? Preguntó Pablo con el alma en un hilo. Es probable que, debido al daño, este sea el único hijo que ella pueda tener. Si lo pierden, no habrá otro. Así que usted decide, don Pablo. O cambia su manera de ser, o entierra a su familia con sus propias manos. Pablo entró a la habitación caminando despacio, como si entrara en un santuario. Valeria estaba dormida, tan pálida que parecía transparente. Se sentó a su lado y le tomó la mano inerte. Se sentía sucio, indigno. Recordó las palabras de Diego, usted no la merece. Tenía razón. En ese momento, Pablo tomó una decisión. Si amarla significaba dejar de ser el mismo, lo haría. Mataría al viejo Pablo para que ella viviera. Pero el diablo siempre cobra sus deudas, y la prueba final aún no había llegado. Días después, Valeria seguía en cama, recuperándose lentamente. Pablo apenas se separaba de ella. Le daba de comer en la boca, le leía, no levantaba la voz. Parecía un hombre nuevo, domesticado por el miedo a la pérdida. Pero la sombra del pasado volvió a tocar a la puerta. Una carta llegó a la hacienda. No tenía remitente. Pablo la interceptó antes de que llegara a Valeria. La abrió en el despacho, temiendo lo peor. Era de Diego. Sé lo que pasó. El pueblo entero habla de tus gritos y de la sangre. No me voy a ir, Montenegro. No me voy a ir mientras ella esté en peligro contigo. Voy a quedarme acampando en los límites de tu terreno. Y si vuelvo a escuchar que ella sufre, entraré a esa casa y me la llevaré, aunque tenga que pasar por encima de tu cadáver. Esta vez no es una amenaza, es una promesa de amor. Pablo arrugó el papel en su puño. La furia antigua quiso brotar, quiso salir a caballo y matar al veterinario. Pero miró hacia arriba, hacia el techo, sabiendo que justo encima estaba Valeria durmiendo con su hijo en el vientre. Si salía a pelear, Valeria se enteraría.
Si había violencia, ella se estresaría. Si ella se estresaba, moría. Diego lo tenía acorralado. Pablo se sirvió un trago, mirando por la ventana hacia las colinas donde sabía que Diego estaba vigilando. Por primera vez en su vida, el gran Pablo Montenegro sintió el verdadero miedo. No miedo a morir, sino miedo a que el amor de su esposa no fuera suficiente para perdonar al monstruo en el que se había convertido. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre, Pablo supo que la batalla final no sería con armas, sino con el corazón, y que para ganar a Valeria, tendría que hacer el sacrificio más grande de todos, dejarla elegir, aunque eso significara perderla. Pero, tendría la fuerza para hacerlo o sus celos volverían a ganar la partida una última y trágica vez. Los días que siguieron a la llegada de la carta de Diego fueron un purgatorio lento y tortuoso para Pablo Montenegro. El hombre que una vez caminaba por su hacienda como un dios todopoderoso, ahora se movía como un fantasma atormentado por las sombras de sus propios errores, vigilando cada respiración de Valeria, cada parpadeo, temiendo que el más mínimo soplo de viento pudiera quebrarla. La carta del veterinario ardía en el bolsillo de su pantalón, una amenaza constante, pero también un espejo que le mostraba su peor cara, la del carcelero. Valeria, aunque seguía débil, comenzó a notar el cambio. Pablo ya no gritaba. No daba órdenes. Entraba a la habitación con una bandeja de comida temblorosa en sus manos grandes, se sentaba al borde de la cama y la miraba con una adoración muda y dolorosa, pero ya no la tocaba. Había dejado de besarla con pasión, había dejado de deslizar sus manos por debajo de las sábanas para buscar su calor, aterrorizado de que su propio deseo, esa fuerza bruta que siempre lo había dominado, pudiera lastimarla a ella o al bebé. Esa distancia física, nacida de un intento de protección, comenzó a abrir una brecha de frío entre los dos que dolía más que los gritos. «Pablo, ¿por qué ya no me abrazas?», preguntó Valeria una noche, con la voz quebrada por la inseguridad, mientras él se disponía a dormir en el sillón junto a la cama por quinta noche consecutiva. ¿Te doy asco ahora que estoy gorda y enferma? ¿Ya no soy la mujer que te volvía loco? Pablo se detuvo en seco, con la manta en la mano. Se giró lentamente y sus ojos negros brillaron con una lágrima contenida. Se acercó a la cama, cayendo de rodillas, y enterró su rostro en las sábanas cerca de las piernas de ella. «Por Dios, Valeria. ¿Asco? Eres lo más sagrado que tengo», susurró él con voz ronca, besando la tela que cubría su vientre. «No te toco porque mis manos están malditas. Porque cada vez que te he tocado con pasión, te he hecho daño. Tengo miedo, mujer. Tengo un miedo terrible de que si te abrazo demasiado fuerte, te rompas. De que si te beso como quiero besarte, te asustes y pierdas al niño. Diego tiene razón, soy un peligro para ti». Valeria sintió que el corazón se le estrujaba. Llevó su mano a la cabeza de Pablo, acariciando su cabello áspero. «Ese es tu error, Pablo. Pensar que el amor es fuerza bruta o distancia absoluta. Ven aquí. Acuéstate conmigo. Te necesito. No necesito al patrón, necesito a mi marido». Pablo dudó, pero el anhelo fue más fuerte. Se metió en la cama con cuidado, como si estuviera hecha de cristal. Valeria se acurrucó contra su pecho y tomó la mano grande de él, colocándola sobre su corazón. «Si te vas a quedar, tienes que prometerme algo», dijo ella mirando el techo en la penumbra. «Tienes que dejar de tratar de controlar el mundo. Si el bebé tiene que nacer, nacerá. Si Diego tiene que estar en el pueblo, que esté. Pero no puedes vivir con un arma en la mano y el odio en la otra. Porque ese odio es el veneno que casi mata a nuestro hijo, no el veterinario». Pablo cerró los ojos, aspirando el olor a vainilla de su esposa, y por primera vez en su vida, se rindió. «Lo prometo», murmuró. «Haré lo que sea para que seas feliz. Incluso si eso significa dejarte ir». Esa frase quedó flotando en el aire, pesada y ominosa. Valeria no respondió, porque el cansancio la venció, pero Pablo se quedó despierto, maquinando su acto final de redención. 2 semanas después, el momento de la verdad llegó. Diego cumplió su palabra. No se había ido. Se había instalado en una cabaña prestada cerca de los límites de la hacienda y los rumores decían que estaba esperando el momento para rescatar a Valeria. Una tarde de sol pálido, Valeria pidió salir al jardín. Se sentía mejor, el color había vuelto a sus mejillas y su vientre de 7 meses ya era prominente y hermoso. Pablo la ayudó a sentarse en un banco de hierro forjado bajo la sombra de un roble. Estaban bebiendo té en silencio cuando, a lo lejos, cerca de la reja principal que daba al camino público, apareció la camioneta de Diego. El veterinario se bajó y se quedó parado junto a la reja, mirando hacia la casa. No entró.
Solo estaba allí, vigilando, cumpliendo su promesa. Los capataces de Pablo se llevaron las manos a las armas instintivamente. Pablo vio a Diego. Vio la tensión en los hombros de Valeria. Vio cómo ella se llevó la mano al vientre, nerviosa. El viejo Pablo habría sacado la escopeta y habría iniciado una guerra ahí mismo. Pero el nuevo Pablo, el hombre que había llorado de rodillas, hizo algo impensable. Se levantó despacio, dejó la taza en la mesa y le dijo a sus hombres: «Nadie dispara. Nadie se mueve». «Pablo, ¿qué vas a hacer?», preguntó Valeria con miedo. «Lo que debía hacer hace mucho tiempo», respondió él, dándole un beso suave en la frente. Caminó solo hacia la reja. Caminó con la cabeza en alto, pero sin arrogancia. Recorrió los 100 metros que separaban la casa de la entrada sintiendo que cada paso le arrancaba un pedazo de alma. Al llegar frente a Diego, ambos hombres se miraron a través de los barrotes. No había odio ya en la mirada de Pablo, solo una resignación infinita y dolorosa. «Abre la reja», ordenó Pablo al guardia de la entrada. El guardia obedeció, confundido. La reja se abrió chirriando. Diego se mantuvo firme, esperando un golpe, un grito. Pero Pablo sacó algo de su bolsillo. No era un arma, eran las llaves de la camioneta principal de la hacienda y un sobre grueso con dinero. «Ella está ahí, sentada en el banco», dijo Pablo con la voz quebrada pero firme, señalando hacia el jardín donde Valeria observaba atónita. «Ya no sangra. Está fuerte de nuevo. Pero el médico dijo que cualquier disgusto puede matarla. Y vivir conmigo, vivir con mis celos, con mi sombra, es un disgusto constante, ¿no es así? Eso es lo que tú dices. Y tal vez tengas razón». Pablo extendió la mano, ofreciéndole las llaves a Diego. «Llévatela. Si ella quiere irse contigo, no la detendré. No enviaré a nadie a buscarlos. Este dinero es suficiente para que empiecen una vida lejos, donde ella pueda tener esa paz y esas novelas románticas que yo no supe darle. Le doy el divorcio. Le doy la libertad». Solo, la voz de Pablo se rompió en un sollozo seco que intentó disimular tosiendo. «Solo cuida a mi hijo como si fuera tuyo. Ámala más de lo que yo pude». Diego se quedó paralizado. Miró las llaves, miró el dinero y luego miró los ojos de Pablo. Vio la derrota de un gigante. Vio el amor más puro y doloroso, el sacrificio. «¿Lo dices en serio, Montenegro?», preguntó Diego, incrédulo. «Más en serio que nunca. Prefiero verla viva y feliz en tus brazos, que muerta en mi cama por culpa de mi egoísmo. Ve a preguntarle. La decisión es de ella». Diego tomó las llaves, todavía desconfiado, y caminó hacia el jardín. Pablo se quedó en la entrada, dándose la vuelta para no mirar. Se apoyó contra el muro de piedra y cerró los ojos, esperando escuchar el motor del coche alejándose, llevándose su vida entera. Sintió que el aire le faltaba, que el mundo se acababa. Esperó 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos que parecieron siglos. Pero el coche no arrancó. En su lugar, escuchó unos pasos acercándose. Pasos lentos, rítmicos. Abrió los ojos y se giró. Diego venía de regreso, solo. Traía el rostro pálido y una sonrisa triste, resignada. Caminó hasta Pablo y le puso las llaves de vuelta en la mano. «Te equivocaste, Montenegro», dijo Diego con voz suave. «Yo podía ofrecerle calma, poesía y libertad. Pero hay algo que ella necesita más que todo eso». «¿Qué?», preguntó Pablo, aturdido, sintiendo que el corazón le volvía a latir. «A ti. Al hombre que acaba de tener el valor de dejarla ir. Ella me dijo que no quiere un salvador, quiere a su marido. Me dijo que te ama, con tus luces y tus sombras, y que la única jaula que existía era tu miedo». Diego le extendió la mano a su rival. Fue un apretón breve, de respeto entre hombres que han amado a la misma mujer. «Cuídala, Pablo. Ya no tienes excusas. Si la vuelves a fallar, regresaré». «No tendrás que hacerlo», respondió Pablo, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas curtidas. Diego subió a su camioneta y se marchó levantando polvo, desapareciendo de sus vidas para siempre, convirtiéndose en un recuerdo agridulce. Pablo corrió hacia el jardín. Valeria seguía sentada en el banco, llorando en silencio. Cuando vio venir a Pablo, se puso de pie con dificultad. Él no se detuvo, no caminó, corrió y se lanzó a sus pies, abrazando sus piernas, escondiendo su cara en su vientre abultado. «Perdóname, Valeria, perdóname mi amor». Sollozaba él como un niño. «Soy un estúpido, casi te pierdo, casi te regalo. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste?
Valeria se agachó con esfuerzo y tomó su rostro entre sus manos, levantándolo para besar sus labios con una ternura infinita. Porque te amo, mi ogro tonto. Porque sé que detrás de esa armadura hay un corazón que solo necesitaba aprender a latir sin miedo. Y porque este hijo necesita a su padre. Pero escúchame bien, Pablo Montenegro, esta es la última oportunidad. A partir de hoy, somos socios. Somos iguales. ¿Me vas a amar sin cadenas o me iré yo sola? ¿Socios? Repitió él, besando sus palmas. Seré tu esclavo si quieres. Seré lo que me pidas. Sé mi esposo. Solo eso. Sé el hombre que fuiste hace 5 minutos en la entrada. Ese es el hombre del que me enamoré. Los meses finales del embarazo fueron un sueño dorado. Pablo cumplió su palabra. La casa se llenó de luz. Mandó abrir las ventanas, trajo músicos para que tocaran valses suaves por las tardes mientras él bailaba torpemente con Valeria en la sala, acariciando su panza enorme. Las discusiones se acabaron. Los celos se esfumaron, porque Pablo finalmente entendió que Valeria lo elegía a él cada día, y esa certeza era más fuerte que cualquier escritura de propiedad. Pero la naturaleza tenía una última prueba. Una noche de tormenta eléctrica, similar a aquella en la que concibieron al niño, Valeria despertó con un grito desgarrador. Había roto aguas, pero el líquido no era claro. Había sangre. El parto se adelantaba 2 semanas. El pánico intentó apoderarse de Pablo, pero esta vez, él tomó el control. Cargó a Valeria al coche y condujo bajo el diluvio hacia el hospital del pueblo, hablándole todo el camino, manteniéndola despierta. No te duermas, mi amor. Piensa en su nombre. Piensa en cómo vamos a malcriarlo. Mírame, Valeria. Llegaron al hospital y Valeria fue ingresada de urgencia al quirófano. Cesárea de emergencia, gritó el médico. Pablo quiso entrar, pero las enfermeras se lo impidieron. Se quedó solo en el pasillo frío, caminando de un lado a otro, con la ropa empapada, rezando a todos los santos. Pasó 1 hora. 2 horas. El silencio era insoportable. Pablo recordó la advertencia del doctor: si hay complicaciones, quizás tenga que elegir entre la madre y el niño. Ese pensamiento lo hizo caer de rodillas en el piso de linóleo. Dios, llévame a mí, suplicó en voz alta, sin importarle quién lo escuchara. Toma mi vida, mis tierras, todo, pero déjalos vivir a ellos. No me dejes solo en este mundo sin ella. En ese momento, un llanto rompió el silencio. Un llanto fuerte, vigoroso, desafiante. Unos minutos después, el médico salió. Se veía agotado, pero sonreía. Puede pasar, don Pablo. Es un varón. Y es tan terco y fuerte como su padre. La madre está estable, aunque muy débil. Pablo entró en la habitación temblando. Allí estaba Valeria, pálida y sudorosa, pero con los ojos abiertos, brillando con una luz sobrenatural. En sus brazos sostenía un bulto pequeño envuelto en mantas azules. Mira, Pablo, susurró ella con voz pastosa. Mira lo que hicimos. Pablo se acercó, conteniendo la respiración. Miró la carita arrugada y roja, los ojos cerrados, los puños minúsculos apretados. Era perfecto. Era un milagro. Es hermoso, balbuceó Pablo, y una cascada de lágrimas de felicidad le bañó el rostro, mezclándose con el sudor. Tocó la manita del bebé con su dedo índice gigante, y el bebé, en un reflejo instintivo, se aferró al dedo de su padre con una fuerza sorprendente. En ese agarre, Pablo sintió que el universo entero se reordenaba. Se llamará Matías, dijo Valeria. Significa don de Dios. Porque Dios nos dio una segunda oportunidad a través de él. Matías, repitió Pablo, besando la frente de su mujer. Matías Montenegro. Gracias, Valeria. Gracias por ser tan valiente. Gracias por no rendirte conmigo. Te amo más que a mi vida. Demuéstramelo, dijo ella sonriendo cansada. Sé un buen padre. Enséñale a amar, no a poseer. Te lo juro, respondió él, sellando la promesa con un beso que sabía a sal y a gloria. La recuperación fue lenta, pero llena de amor. Cuando volvieron a la hacienda, la vida tenía un color diferente. Pablo aprendió a cambiar pañales, aprendió a cantar nanas desafinadas, aprendió a ser paciente. Pero la verdadera prueba de fuego para su matrimonio, la que sellaría su unión para siempre, ocurrió unas semanas después, cuando el médico dio el alta definitiva a Valeria. Esa noche, acostaron al pequeño Matías en su cuna y se retiraron a su habitación. Habían pasado meses sin intimidad real. Había un nerviosismo adolescente en el aire.
Pablo cerró la puerta y se giró hacia Valeria, que estaba parada frente al espejo cepillándose el cabello, vistiendo un camisón de seda que marcaba sus curvas ahora más suaves y voluptuosas de madre reciente. Pablo se acercó por detrás, rodeando su cintura con sus brazos fuertes, apoyando la barbilla en su hombro. El contacto piel con piel fue eléctrico. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó él al oído, con esa voz grave y ronca que siempre hacía vibrar a Valeria. Puedo esperar. Puede esperar toda la vida si hace falta. Valeria dejó el cepillo, se giró entre sus brazos y rodeó su cuello con las manos, pegando su cuerpo al de él. Sintió la dureza del deseo de su esposo, esa urgencia masculina que antes le daba miedo y ahora le provocaba un calor delicioso en el vientre. No quiero esperar más, Pablo. Quiero sentirte. Quiero que me borres todas las cicatrices a besos. Hazme el amor como si fuera la primera vez, pero sabiendo todo lo que sabemos ahora. Pablo no necesitó más invitación. La levantó en brazos y la llevó a la cama, tratándola como a la reina que Diego le dijo que era, pero poseyéndola como el marido apasionado que era él. Esa noche no hubo dolor, no hubo prisa egoísta. Hubo diálogos susurrados, cargados de erotismo y amor. Pablo recorrió cada centímetro de su cuerpo con la boca, venerando las marcas de su embarazo, besando la cicatriz de la cesárea como si fuera una condecoración de guerra. Eres hermosa, eres mi diosa, mi hembra, mi todo, le decía mientras entraba en ella despacio, llenándola por completo, mirándola a los ojos profundamente, conectando sus almas en ese vaivén ancestral. Dime que te gusta, dímelo, Valeria. Me gustas tú, me gusta cómo me llenas, me gusta que seas mío y de nadie más, gemía ella, entregándose sin reservas, arqueándose, mordiendo el hombro de su esposo para no gritar y despertar al niño. La pasión fue intensa, sudorosa, magnífica. Fue el reencuentro de dos amantes que habían atravesado el infierno para encontrar el paraíso en los brazos del otro. Cuando terminaron, exhaustos y entrelazados, Pablo acarició la espalda desnuda de Valeria y supo que nunca más volvería a sentir celos, porque lo que tenían era indestructible. Los años pasaron volando sobre la hacienda Montenegro. Matías creció siendo un niño fuerte y noble, que amaba los caballos tanto como su padre, pero que tenía la bondad y la dulzura de su madre. Y aunque el médico había dicho que sería difícil, la vida y el amor tienen sus propios planes. 4 años después de Matías, llegó una niña, Sofía, una pequeña de ojos negros y carácter fuerte que se convirtió en la debilidad de Pablo. Y 3 años después, para sorpresa de todos, llegaron gemelos, Lucas y Gabriel. La casa que una vez fue un mausoleo de silencio y amargura, se convirtió en un hogar lleno de risas, de juguetes tirados por el suelo, de gritos de alegría y de reuniones familiares interminables. Pablo envejeció con dignidad. Su cabello negro se llenó de canas, las arrugas marcaron su rostro alrededor de los ojos, pero eran arrugas de reír, no de fruncir el ceño. Se convirtió en el hombre que nunca creyó ser, un patriarca justo, que escuchaba a sus trabajadores, que respetaba a su mujer por encima de todo. A menudo, se le veía sentado en el porche al atardecer, tomando la mano de Valeria, que seguía siendo hermosa con su cabello plateado recogido en un moño. Se miraban con esa complicidad de quienes han ganado una guerra juntos. A veces, hablaban de Diego. Supieron que se casó en el norte, que fue feliz. Y Pablo, lejos de sentir rencor, enviaba una oración de gratitud por el hombre que, al desafiarlo, lo obligó a convertirse en su mejor versión. Una tarde, mientras celebraban el cumpleaños número 80 de Pablo, rodeados de hijos, nueras y nietos corriendo por el jardín, Valeria se acercó a él con una copa de vino. ¿En qué piensas, viejo gruñón?, le preguntó con cariño, dándole un beso en la mejilla. Pablo sonrió, mirando a su gran familia, mirando las tierras que ahora eran prósperas no por la ambición, sino por el trabajo honesto. Pienso en que casi lo pierdo todo por ser un ciego, respondió él, apretando la mano de su esposa. Pienso en que la vida me dio mucho más de lo que merecía. Yo solo quería un heredero, un apellido, una propiedad. Y tú me diste un hogar. Me diste una vida. Gracias, Valeria. Gracias por enseñarme que el verdadero poder de un hombre no está en lo que controla, sino en lo que es capaz de amar. La besó en los labios, un beso suave, lleno de historia, de pasión reposada y de gratitud eterna, mientras el sol se ponía bañando el valle en oro, testigo mudo de una historia que empezó con lágrimas y terminó con la felicidad más pura que existe. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida.
La historia de Pablo y Valeria es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.